Muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar por pasar la lista de asistencia. Me van diciendo su presente, por favor. ¿Está Bercerril Garduño? Presente. Gracias, Fernanda. ¿Está Calixto Rodríguez? Presente. Gracias, Diana. Chávez Luna. También está Cortés Alemán. García Moncada. Arteaga, Gómez Arteaga. Presente. Buenos días. González Cruz. Juárez Quintana. Profe, sí estoy Cortés Alemán. Hola, Josué, buenos días. González Cruz. Buenos días, profe. ¿Dónde está González Cruz? Juárez Quintana. López González. Presente. Buenos días. Martínez Medina. Presente, profe. Buenos días, Carmen. Como pueden ver, siempre hay algo. Ahí está, no sé por qué. Mejía Jiménez. Profe, no lo escucho. ¿Ves algo de su pantalla? ¿Me escuchan los demás? Nosotros a ti sí. ¿Alguien me puede escribir en el chat que no se escucha? Bueno, que sí la escuchamos. Bueno, ¿No se escucha, profe? sí. Ahorita en lo que resolvemos eso. Mejía Jiménez. También está por aquí. Nava López. Presente, profe. Glad City. Un segundo. Creo que alguien se quería unir. Creo que no. Paredes Guerrero. Presente, profe. Perea Suárez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, Esmeralda. Reyes Cruz. Presente, profe. Buenos días, Fabiola. Sánchez Pasondo. Presente, profe. Buenos días, Diana. Santiago Pérez. Presente. Buenos días, Maciel. Susana Patricia. Presente. Buenos días. Y Vázquez Martínez Kenia. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Así quedamos. Entonces, ya ven todos la presentación, ¿verdad? Muy bien. Profe. El día de hoy vamos a ver la segunda parte relativa a la investigación-acción. En la primera parte, nosotros revisamos un poco la parte histórica, algunos de sus modelos, las generalidades de la investigación-acción. Lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy va a ser propiamente los procesos y los modelos de investigación-acción. Vamos a ver a qué nos referimos específicamente con la palabra modelo. Asimismo, vamos a revisar qué son los instrumentos y qué son las técnicas. Para esto vamos a hacer una distinción entre qué significa instrumento y qué significa técnica, para hablar de manera muy general entre la distinción que hay dentro de la investigación-acción entre dos modelos distintos, que son la investigación participativa y la investigación cooperativa. Vamos a comenzar directamente hablando de cuál es el proceso de la investigación-acción. Si ustedes recordarán, dentro de
la etnografía, nosotros revisamos un proceso particular que iniciaba con el planteamiento del problema y de las hipótesis de investigación y que concluía con escribir nuestro informe de investigación. En realidad, la investigación-acción, de manera general, contempla más o menos los mismos pasos. Nosotros vamos a comenzar realizando un plan de acción que básicamente va a consistir en plantear qué y cómo lo vamos a investigar. Aquí hay una distinción sustancial respecto de la etnografía, en el sentido de que cuando nosotros hablamos de un plan de acción en la investigación-acción, nosotros también tenemos que contemplar una serie de tareas o actividades que como docentes vamos a desarrollar de forma activa durante la investigación y durante el desarrollo de nuestra tarea. Es decir, cuando nosotros hacemos investigación-acción, les recuerdo, no somos o tratamos de no ser investigadores pasivos que observan la información de manera ajena a lo que está sucediendo. Idealmente nosotros llevaremos a cabo la investigación-acción como docentes. Entonces, nosotros tenemos que planear qué vamos a investigar de manera paralela y exactamente al mismo tiempo que nosotros desarrollamos nuestra tarea docente. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a nuestro segundo paso, que es la acción. En un segundo. Listo. La acción es nuestro segundo paso y hace referencia a que tiene que ser una acción informada, comprometida e intencionada. Aquí lo que nosotros estamos refiriendo es que nuestra tarea docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar orientado de una forma particular y determinada. Tiene que estar orientada básicamente hacia el desarrollo. Nosotros no basta con esta idea de, por ejemplo, una mejora continua, o tampoco basta con la idea de tener amplia experiencia profesional, o saberlo casi todo, o ser un experto en el área. Nuestro trabajo se tiene que desarrollar constantemente y se tiene que adaptar tanto a las necesidades del alumno como a los cambios en la información y en el desarrollo del área en la cual nosotros estamos impartiendo clases. Una vez sucedido esto, que es básicamente el periodo donde nosotros desarrollamos nuestra clase, nosotros pasamos a la observación de la acción. Esta es una parte un poco compleja dentro de la investigación-acción, porque cuando ustedes llevan a cabo un proceso etnográfico, por ejemplo, es bastante sencilla la parte de la observación, porque ustedes solamente se sientan y observan lejos de ustedes qué está sucediendo. Aún dentro de la observación participante, donde ustedes tomarían parte de ciertas actividades para comprenderlas mejor, ustedes se mantienen al margen de la situación. En cambio, dentro de la investigación-acción, la observación-acción incluye la dificultad o el compromiso de encontrar mecanismos y medios para recabar datos, para observar la situación que nosotros vamos a describir y vamos a tratar de investigar en nuestro plan de acción, pero siendo partícipe de ella. Entonces, esto en primer lugar nos llevaría a pensar, necesitamos de alguna forma tener un medio de registro ajeno a la clase de las actividades que está desarrollando el profesor y que están desarrollando sus alumnos. Esto normalmente nos lleva a la idea de que la investigación-acción es muy propia para utilizar ciertos mecanismos, como pueden ser, por ejemplo, los videos o la grabación de audios. Sin embargo, aunque sí son medios y sí son técnicas que nosotros vamos a utilizar dentro de la investigación-acción, no son necesariamente los medios ideales y tampoco son necesariamente los únicos medios para realizarlo. Existen otros medios, por ejemplo, medios documentales. Ustedes pueden llevar un registro adecuado del desarrollo de una clase, por ejemplo, a través de diferentes herramientas que a lo mejor ya han visto con sus profesores dentro del CUP, como puede ser una planeación, políticas de clase, listas de asistencia, exámenes. Asimismo, ustedes pueden llevar
otro tipo de registros que son propios de todos los técnicas propias de todos los métodos de investigación, como podría ser la aplicación de cuestionarios, la realización de entrevistas, la reconstrucción de historias de vida. Ustedes pueden aplicar básicamente las mismas técnicas donde nosotros, o con las cuales nosotros revisamos el método etnográfico. A continuación, nosotros llegaríamos al punto de la reflexión, que sería el equivalente dentro de la etnografía a el análisis de la información que nosotros ya recabamos. Dentro de la reflexión, nosotros básicamente vamos a pensar y a ver, observar qué es lo que recabamos, qué es lo que aprendimos después de nuestra observación. Puede ser una serie de reflexiones de muy amplio espectro. Por ejemplo, pueden ser cosas tan sencillas como por qué o de qué forma, qué elementos están afectando el desempeño o el desarrollo de una clase. O establecer algunos parámetros de aprovechamiento dentro de la clase y tratar de explicar por qué suceden. O pueden ser, por ejemplo, si ustedes se fueran a estudiar una población indígena en la Sierra Gorda de Querétaro, cómo incide el bilingüismo dentro de las clases destinadas a niños indígenas, por ejemplo. Todo este tipo de análisis se tienen que constituir como una especie de cierre, pero no es un término dentro de nuestra investigación, es un ciclo, es la primera parte donde nosotros nos vamos a detener y vamos a tener que realizar entonces nuestro primer informe de investigación. Aquí, en este recuadro, yo básicamente les pongo los pasos que tendríamos que seguir en la redacción de un informe de investigación. Estos son los pasos que nosotros tendremos que seguir básicamente en cualquier investigación. Cuando ustedes lleguen a esa clase tan temida y terrible de seminario de tesis, les van a pedir un protocolo y luego les van a pedir que desarrollen un proyecto de tesis y que se va a convertir en una tesina por lo menos. Y su tesina básicamente va a tener que seguir los siguientes pasos, que son introducción, planificación, desarrollo, reflexión, evaluación, conclusiones y bibliografía, anexos, todo aquello que ustedes necesiten. Sin embargo, yo les diría que dentro de la investigación-acción, este paso es muy importante porque básicamente da continuidad al proyecto y nos va a permitir desarrollar la siguiente etapa. Entonces, al final del día, nuestro informe de investigación es una etapa de preparación, porque la información que nosotros obtenemos en este punto y que nosotros presentamos sirve básicamente para desarrollar nuestro siguiente plan de acción, de forma que nosotros vamos a poder recomenzar nuestra investigación y desarrollar de nuevo las siguientes etapas. Entonces, la idea de la investigación-acción, sobre todo respecto de la etnografía y de otros métodos tradicionales de investigación cualitativa, está diseñada o está pensada por Eliot, por ejemplo, para ocurrir de forma cíclica. ¿Cómo van a determinar estos ciclos? De acuerdo, por ejemplo, a los periodos en los cuales ustedes desarrollan su actividad docente. De manera natural, por ejemplo, si ustedes están en educación básica, podrían hacer su investigación de forma anual. Si ustedes están en una universidad pública, la mayoría de las universidades públicas llevan a cabo un desarrollo de forma semestral. Y si ustedes llevaron a cabo investigación-acción en el CUP, necesariamente tendrían que adaptarse a la periodicidad que es cuatrimestral. ¿Por qué? Porque les repito, nuestra investigación es básicamente cíclica. La idea es que nosotros no concluimos, hacemos un informe y nos olvidamos, sino que tomamos esas conclusiones para reiniciar el proceso y poder tener un desarrollo constante de nuestras clases y de nuestra labor docente. ¿Dudas sobre este proceso? No. ¿No? Muy bien. Alguien me tiene que ir diciendo sí, ¿no? Para poder avanzar porque no los veo en realidad. No, profesor, ya podemos continuar.
Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Dentro de las modalidades que les platicaba, básicamente dentro de la investigación-acción, nosotros hacemos referencia a la forma en la cual algunos autores han planteado el método de la investigación-acción y que tiene una serie de características o de perspectivas particulares de acuerdo a cómo plantearon y desarrollaron su investigación. Nosotros vamos a reconocer básicamente a 4 autores principales de la investigación-acción que han desarrollado métodos particulares y que son los que seguimos, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus limitaciones. Aquí ya hemos revisado, por lo menos en la clase anterior, nosotros platicamos de este autor, que es Lewin, también platicamos de Eliot, y van a ser nuevos tanto Kemis como Whitehead. Busqué una imagen de Whitehead y tengo una duda particular de si realmente él es Whitehead, porque me parece que es una foto un poco vieja, pero tampoco me arrojó ninguna otra. Por principio de cuentas, nosotros tendríamos que hablar de que el método de Lewin básicamente tiene como relevancia la idea general sobre el plan de acción. Es decir, Lewin nos va a aportar la idea de que nosotros tenemos que partir de algo claro, de algo previamente establecido, y que es algo que el resto de los autores siguió y estableció claramente dentro de sus investigaciones. En cuanto a Eliot, nosotros vamos a tomar que, tomando el modelo cíclico de Lewin, su idea o su importancia es que él nos hizo claramente la necesidad de plantear un modelo de construcción del plan de acción. Nosotros, a través de Eliot, comenzamos a seguir un modelo mucho más estructurado cuando se trata de la aplicación de la investigación-acción. A través de Lewin, que él trata de hacer una crítica o una renovación a Eliot, particularmente debido a la perspectiva de que Eliot hacía un estudio demasiado académico, cerrado, de gabinete y poco relacionado con la práctica. Él nos dice que nosotros necesitamos partir de la continua interacción. Si ustedes recuerdan, les había dicho que nuestra finalidad es el desarrollo de la clase. Kemis nos dice que para poder lograr esto, nosotros necesitamos forzosamente la participación activa de los alumnos, de aquellos que están desarrollando o que están viviendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, Whitehead, es muy crítico de Eliot y de Kemis porque plantea que sus modelos de investigación son demasiado complejos. Y él nos va a dar una espiral de ciclos, que no sé por qué es espiral, porque no encontré ningún modelo en espiral, pero lo que sí nos da es una serie de pasos simplificados. Les había comentado, para que nosotros podamos llevar a cabo investigación-acción, forzosamente necesitamos de muchos recursos. Necesitamos de unas condiciones laborales excelentes, necesitamos de la continuidad laboral del docente, que no se le esté cambiando la clase cada cuatrimestre, necesitamos que se le den recursos, que se le dé un buen salario, que se le dé tiempo, que no tenga que tener otros 6 trabajos en 6 escuelas distintas para poder realizar su investigación. Y lo que nos dice Whitehead es que eso se aleja de la realidad educativa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los docentes no son docentes de tiempo completo. No en el sentido de que se dediquen solo a dar clases en una sola institución. Además, dentro de los modelos que tenemos como cuatrimestres, semestres o años incluso, los docentes dan diferentes clases en diferentes ciclos. Y esto hace que los modelos de Eliot y de Kemis sean muy poco prácticos, porque no puedes llevar a cabo un modelo un cuatrimestre y luego esperarte un año a que dé la vuelta el ciclo y volver a tener el mismo cuatrimestre. Entonces, Whitehead nos va a plantear un modelo mucho más sencillo que podemos aplicar de manera más práctica. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzando con el modelo de
Lewin, las espirales son bastante comunes dentro de estos modelos. Lo que nos plantean es que nosotros tenemos que tener un punto de inicio, un lugar donde nosotros nos planteamos básicamente qué es lo que vamos a necesitar investigar y poder determinar cómo lo vamos a investigar. Dentro de este modelo, nosotros no tenemos particularmente un ciclo cerrado y exacto, que es lo que trataba de representar Lewin, donde nosotros tenemos el mismo punto de inicio, que es el mismo punto donde nosotros terminamos nuestra investigación. Lo que él dice es que nuestra investigación se va a desarrollar de forma progresiva. Nuestros pasos se van a ir alejando cada vez más conforme nosotros vamos desarrollando nuestra investigación. ¿Por qué? Porque nuestra investigación es progresiva. Conforme nosotros obtenemos información y conforme nosotros desarrollamos nuestra perspectiva, esta se va ampliando cada vez más y nosotros vamos comprendiendo cada vez más qué sucede. Bajo esta perspectiva, nosotros vamos a poder reconocer 4 etapas principales dentro de nuestro ciclo. La primera de ellas hace referencia a estos pasos, que es el proceso de evaluación, la comprensión de las situaciones, los cambios parciales y la toma de decisiones para la reedificación del problema. Es decir, nosotros vamos a plantear... perdón, empecé al revés. Perdón, esta es nuestra primera etapa, ya recordé a Lewin. Perdonen, nuestra primera etapa entonces, que inicia en este punto, es determinar el problema, las condiciones, el planteamiento de las interrogantes, la consideración de dificultades y la distribución de los participantes. Es decir, nosotros en esta etapa tenemos que determinar cuál es el papel de nuestros participantes y cómo van a funcionar, si necesitamos una muestra o vamos a poder trabajar con todos. Vamos a tener que considerar las dificultades y las limitaciones de nuestra investigación, que es básicamente nosotros tenemos que tomar en consideración los límites de tiempo, los límites de recursos y los límites de trabajo que nosotros podemos llevar a cabo para nuestra investigación. Nos vamos a plantear qué vamos a investigar, cuáles son nuestras dudas, qué queremos transformar, qué queremos analizar. Y nosotros vamos a determinar cuál es el problema, las condiciones o las necesidades que nosotros vamos a tomar como inicio de nuestra investigación. Una vez planteado esto, nosotros pasamos a nuestra segunda etapa, donde nosotros vamos a poner en práctica nuestro plan. La diferencia, les decía, respecto de la etnografía, es que no basta con la observación. Nosotros necesitamos la participación activa de los integrantes, es decir, de los alumnos, de los directivos y de cualquier otra persona que esté relacionada con el proceso de investigación. A continuación, nosotros tenemos que poner muchísima atención en la atención a las necesidades. ¿Qué necesidades? Las necesidades tanto de los alumnos como del docente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder adaptar nuestra investigación y nuestra acción de acuerdo a lo que nosotros vamos observando de manera progresiva, que es la otra diferencia fundamental con la etnografía. Les había platicado. Cuando nosotros hacemos una investigación etnográfica, vamos al lugar que vamos a investigar, observamos al grupo que queremos investigar, hacemos nuestro informe, nuestro diario de campo, salimos del lugar, redactamos nuestra investigación y presentamos nuestros resultados. Son procesos que no son cíclicos, son lineales. Terminan e inician en lugares claramente definidos y en la investigación-acción nosotros no tenemos esa estructura tan rígida. Conforme nosotros vamos observando y vamos implementando lo que nos hayamos planteado en nuestra primera etapa, nosotros podemos y debemos ir realizando cambios y adaptaciones. Si nosotros observamos que nuestra teoría era incorrecta, la debemos cambiar en ese momento. Si nosotros observamos que la técnica de enseñanza o de recopilación de información no es adecuada, la tenemos que cambiar en ese momento. ¿Con base en qué? Con base en lo que estamos observando en el momento. Eso nos va a llevar a la tercera etapa,
donde nosotros vamos a observar precisamente esos cambios. De acuerdo a lo que nosotros hemos ido estableciendo, hemos ido aprendiendo, hemos ido adaptando, cómo eso va transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros vamos a buscar la forma de recopilar nuestra información. Les decía, ¿a través de qué? A través de los medios que nosotros consideremos pertinentes. A lo mejor, la mejor forma o la más sencilla de observar los cambios en una clase es a través de los exámenes, porque nosotros vamos a revisar el rendimiento y la retención de los alumnos. Pero, por ejemplo, imaginen ustedes un caso donde están investigando técnicas para mejorar la habilidad lectora de los alumnos. A lo mejor la forma más práctica sería llevar a cabo un video donde ustedes graban a los alumnos cuando están leyendo algo en voz alta, de forma que ustedes puedan constatar o contrastar muy fácilmente el avance del alumno. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el alumno inició el proceso, a la mitad del proceso y al final del proceso, y si realmente se puede observar un desarrollo y una incidencia de las técnicas que ustedes decidieron utilizar? También es la etapa de la innovación y la improvisación. Innovación en el sentido de que una vez observada la situación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros podemos implementar los cambios necesarios para mejorarla. E improvisación en el sentido de que nosotros ya no vamos a recurrir a una serie de técnicas claramente establecidas o provistas por la Secretaría de Educación Pública o por un libro ajeno a la clase, sino con base en lo que ustedes observaron, pueden utilizar una serie de técnicas que estén específicamente diseñadas para esa clase en particular. Y finalmente, llevar a cabo las modificaciones inmediatas y parciales del plan. ¿De qué plan? De nuestro plan de investigación-acción. Finalmente, ahora sí, perdón, nosotros tendríamos el último paso, que es el proceso de evaluación, donde, ahora sí, vamos a revisar qué ocurrió en las otras etapas y vamos a tratar de tomar las decisiones para la reedificación del problema. Es decir, nosotros, una vez que logramos comprender el problema y que ya implementamos una serie de cambios parciales, podemos decidir qué necesitamos cambiar y qué necesitamos hacer para mejorar la situación. Es algo que ocurre y que regularmente los profesores hacemos, solamente que sin una metodología de fondo, cuando por ejemplo observamos que en un primer parcial 90% del salón de clases reprueba un examen. Cuando pasa algo así, que espero que nunca les pase, significa que el grupo no está mal. Quien está mal es el docente porque no ha implementado las técnicas necesarias para que los alumnos comprendan. Y está dos veces mal porque no se dio cuenta de su falta de comprensión hasta el momento en que llegaron a la evaluación. Entonces, lo que nos ayuda, o la finalidad de la investigación-acción, es precisamente evitar este tipo de situaciones. Al final de nuestro ciclo, que ya vimos que puede ser anual, semestral, cuatrimestral, bimestral, de acuerdo a sus necesidades, ustedes van a tratar de tomar precisamente esas decisiones que los ayuden a implementar los cambios necesarios. ¿Para qué? Básicamente para reiniciar el proceso dentro de un nuevo ciclo. Les reitero, por eso esto no es un círculo cerrado, sino una espiral. Cuando ustedes terminan un primer ciclo dentro de la investigación-acción, están fundamentando básicamente el siguiente ciclo de investigación. Y así, una y otra vez, mientras sus condiciones laborales y las condiciones de investigación permanezcan. ¿Dudas sobre este método de Lewin? No, profe. Gracias. A continuación, nosotros revisaríamos el método de Kemis. Dentro del método de Kemis, que tendría básicamente este diseño que aparece formalmente en su libro, nosotros encontraríamos que tenemos básicamente tres ciclos. Nuestro ciclo relativo a la planificación, nuestro ciclo relativo a la revisión del plan
y nuestro ciclo 3, perdón, aquí hice un mal corte de la imagen, que básicamente haría referencia ¿a qué? A la actuación. Por eso reaparece aquí arriba. Dentro del ciclo de Clemis, lo que él trata de hacer mucho énfasis es la necesidad de que planificación y actuación actúen de manera conjunta. ¿Por qué? Porque nos llevan a la reflexión y a la observación. Dentro de la idea de Kemis, lo que nosotros, es decir, cada vez que nosotros demos una vuelta a nuestro ciclo, nosotros básicamente vamos a tener que recomenzar con la idea del planteamiento y saber qué es lo que necesitamos cambiar. De manera muy genérica, la diferencia fundamental entre Lewis y Kemis, siendo la única, es que Kemis nos haría muchísimo énfasis en la idea o en la necesidad del sustento académico. Esta idea es importante y es lo que hace muy diferente a Kemis porque nos dice o nos plantea la necesidad de un fundamento teórico muy fuerte. Eso es problemático porque se aleja un poco de lo que es la investigación-acción. Cuando un proceso de investigación hace dependientes a los docentes de lo que se produce en otro lugar, lo que se produce de manera externa a la clase, en ese momento nosotros nos enfrentamos a un tipo de investigación que ya no es la investigación-acción, es investigación teórica. Y la investigación-acción se debe sustentar básicamente en el desarrollo de la observación, pero de la observación literalmente y todo el tiempo participante, en lo que el docente está observando dentro de sus clases. En realidad, no es muy diferente el modelo de Kemis del modelo que es de Lewis, y sobre todo tampoco muy particularmente diferente de lo que es el modelo de Elliot. Solamente es uno de los 4 modelos que aparecen listados en los grandes teóricos de la investigación-acción y es necesario revisarlo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría preguntarles, ¿alguien encontró algo relevante o fundamentalmente distinto del modelo de Kemis? ¿No? Mis víctimas de siempre, Carmen, Maciel. No, profe. Es que encontré uno, pero no encuentro dónde hice mis anotaciones. No se preocupe, Carmen. Bueno, la idea, les decía, simple y sencillamente es tratar de tener en claro todos los modelos. Fundamentalmente, el modelo más desarrollado, el modelo que van a encontrar con mayores referencias en los libros de texto, el modelo que ha sido utilizado como base en la UNESCO y en otro tipo de entidades gubernamentales para la investigación-acción es el modelo de Elliot. El modelo de Elliot básicamente tiene 3 fases, que es la identificación general, la exploración y la construcción de un plan de acción. Dentro del planteamiento de Elliot, nosotros básicamente partimos de la identificación de nuestra idea general. A través de ella, nosotros partimos del reconocimiento de los hechos que nosotros vamos a analizar y a través del cual nosotros vamos a establecer nuestro plan de acción diseñado en partes. Entonces nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4 o todos los pasos que nosotros consideremos necesarios para nuestra investigación-acción.
Una vez que nosotros establecemos nuestro plan de acción, necesitamos tener un elemento de supervisión de la práctica que está íntimamente relacionado con poner en práctica nuestro plan de acción. Aquí la única distinción es que él está haciendo énfasis en la idea del registro. ¿De qué forma nosotros vamos a llevar a cabo la recopilación de la información al mismo tiempo que nosotros llevamos a cabo el desarrollo de la clase y la puesta en práctica de nuestro plan de acción para la investigación? Nuestro siguiente paso sería básicamente el reconocimiento de qué, de la información y de lo que nosotros estamos observando. ¿Para qué? Para poder pasar a nuestro segundo ciclo. Nuestro segundo ciclo partiría entonces de la revisión de la idea general, es decir, si nuestra primera idea era correcta o incorrecta, ¿para qué? Para poder corregir el plan. Si la idea es correcta, pues nada más implementamos mejoras. Si la idea es incorrecta, pues necesitamos replantearlo totalmente. Ay, la ubicuidad de Dios. Comprobada a través de que en todos lados hay tamales oaxaqueños, ¿verdad? Denme un segundo. Un tamalito ¿Alguien gusta un por tamal? 2 de verde, por favor. Con hambre. ¿Ah? Sí, perdón. Lo peor es que sé que sigue ahí el tamalero, ¿eh? Lo mejor es que es un tamalero rústico porque todavía es su voz y no una grabación como está tan de moda. Uy, el tamalero. Bueno, tendrán que disculparme si me tengo que imponer el tamalero, pero les decía, nosotros tenemos que, dentro de nuestro segundo ciclo, establecer un plan corregido. Corregido respecto de qué, lo que habíamos planteado originalmente, que nos permita poner en práctica ese nuevo plan con las adaptaciones necesarias y establecidas. ¿Para qué? Para corregir todo aquello que nosotros hayamos encontrado incorrecto y mejorarlo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el siguiente paso, que es la observación, y finalmente una segunda etapa de reconocimiento. Ya llevamos a cabo nuestro registro, ya analizamos la información, entonces necesitamos plantearnos, esa segunda etapa, esos cambios fueron los adecuados, se obtuvieron las metas planteadas, fue lo adecuado, sí o no. Eso nos lleva entonces a una tercera revisión de nuestra idea general. Y otra vez, volver a corregir el plan, otra vez supervisar la información y otra vez volver a reconocer. ¿Para qué? Para, en el caso de que tuviéramos la oportunidad o de que fuera necesario, iniciar con un cuarto ciclo de investigación. Les decía que el modelo de Elliott tiene una limitación muy importante. Este tipo de investigación, aunque está teóricamente e hipotéticamente muy bien diseñado, requeriría de una serie de condiciones que son muy difíciles de encontrar en el ámbito laboral. Sí existen, claro. Si ustedes se van a la UNAM, a la UAM, a el Politécnico Nacional, alguna de esas universidades, habrán escuchado que tienen un papel muy importante, que es el de la investigación. Los investigadores, sobre todo cuando no son ciencias duras, sino cuando son docentes, por ejemplo, de tiempo completo, básicamente se dedicarían, en teoría, a realizar investigación-acción. ¿Por qué? Porque ellos tendrían clases en las cuales ellos podrían desarrollar estos ciclos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser permanentes de tiempo completo implicaría que ellos, cada ciclo, podrían llevar a cabo estos pasos durante 10, 20 o 30 años. No siempre sucede así, es un poco complicado y esa es una de las críticas que les decía hacia Whitehead. Tiene como limitación el hecho de que es un poco difícil
encontrar las condiciones necesarias en la realidad para poder aplicarlo. ¿Dudas sobre el modelo de Elliot? No. Estoy seguro que se les va a quedar más grabado por el tema de los tamales oaxaqueños, pero cualquier cosa con la que aprendan está bien. No, porque no invito. Profe. Socialización. ¿Qué? Mande. Entonces se puede decir que el modelo de... ¿Cuál había dicho? ¿Elliot? Ajá, de Elliot es el más completo. O todo, bueno, Sí. Déjeme, hago un replanteamiento. Vamos a ver a nuestros autores. Bien, nosotros tendríamos a estos 4 autores principales, aunque de hecho hay muchísimos más autores de la investigación-acción. ¿Por qué Elliot es tan importante? Elliot fue no uno de los pioneros, porque el pionero en realidad sería Lewin, pero sí ha sido uno de los autores más destacados y que ha desarrollado más el modelo de la investigación-acción. Muy particularmente, su trabajo ha sido tomado como base para otros investigadores, como Kemis, para desarrollar la investigación-acción. Es, como dice su compañera, el modelo probablemente más completo, yo diría el modelo más claro de los pasos que tienen que ocurrir dentro de la investigación-acción, porque es el que ha tenido más tiempo para un desarrollo teórico. Y es justamente ese el talón de Aquiles del modelo de Elliot. Es un modelo que teóricamente es muy funcional y que teóricamente es muy completo, pero en la práctica tiene muchas limitaciones, no en el propio modelo, sino en las condiciones necesarias para aplicarlo. Es algo así como si yo les dijera, la forma más eficiente de viajar al espacio es un cohete de energía nuclear. Igual y mi idea es muy buena y resolvería el tema del viaje interestelar y nos permitiría colonizar otros planetas. Mi idea es excelente. El problema es que en la realidad no tenemos ese motor. Entonces, pues por muy buena que sea mi idea, no sirve en la realidad. Entonces, el modelo de Elliot no es que no sirva en la realidad, pero es muy difícil encontrar las condiciones necesarias. Sin embargo, si ustedes se fijan y si ustedes se van a ir dando cuenta en su práctica docente, esto es básicamente lo que hacemos como docentes cada vez que los evaluamos. Nosotros a lo mejor no identificamos una idea, pero partimos de un temario y nosotros llevamos una identificación de qué hechos, de los hechos que nosotros tenemos que enseñarles, de la información que les tenemos que transmitir. ¿Para qué? Para establecer los pasos de acción que vamos a seguir. Por ejemplo, la elaboración de una presentación, la grabación de un video, dejarles determinadas tareas de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir requiriendo de ustedes, para que aprendan, para que investiguen, para lo que sea necesario. Después, nosotros llevamos a cabo un proceso de supervisión, ¿no? Yo califico sus tareas, reviso sus tareas, llevo un registro de quiénes me están entregando, quiénes no me están entregando, que es básicamente una parte de poner en práctica. Por ejemplo, el día de hoy, conectarnos a través de este modelo de clases en línea y tratar de darles la clase, ¿no? Una vez que esto se termina, yo tengo una etapa de evaluación, que es, por ejemplo, el primer examen parcial. Derivado de ese primer examen parcial, yo tengo que reconocer todas las fallas y todas las limitaciones de lo que implementé aquí. ¿Para qué? Para que entonces en mi segundo parcial yo pueda llevar a cabo estos pasos. La única limitación que yo tendría, por ejemplo, como docente, es que no hice un plan, porque no está así diseñada la clase, porque no está diseñada un poco así la institución, para convertir esto en una investigación. Lo estoy haciendo un poco como el borras, me estoy aventando y estoy haciendo las cosas, pero no tengo una verdadera planeación para convertir esto en un artículo al final del cuatrimestre
y la próxima vez que me toque darle a otro grupo investigación cualitativa, hacer otro artículo con base en el anterior. Eso sería un poco lo que falta. Es un proceso natural dentro de la investigación, pero es muy difícil tener el tiempo necesario para convertirlo en una investigación teórica. Espero haberle ampliado su duda y confundirla un poco más, que es el papel del docente. Confundida al mil, pero muchas gracias, profe. No, no es cierto. Sí, gracias. Muy bien, de nada. Entonces, Whitehead, les decía que por eso tengo duda de la foto de Whitehead, porque su libro es de 1991 y de repente yo me encuentro una foto que no parece del 91. Whitehead nos presenta una versión sumamente simplificada del modelo de investigación. Whitehead nos diría que nosotros tenemos que partir de sentir o experimentar un problema. Esta es literalmente una simplificación de que ustedes, como docentes, se van a encontrar con problemas dentro del aula de clase. Y problemas, yo no diría necesariamente en el sentido de situaciones complicadas o difíciles que dificulten su trabajo o su desarrollo docente. Hay siempre una serie de problemas. Por ejemplo, hay temas que se dificultan, hay una diversidad de métodos y técnicas de aprendizaje, los alumnos tienen inteligencias diversas, entonces no puedes darles a todos de la misma manera. Todo eso son problemas, donde ustedes necesariamente, una vez que lo perciben, que lo observan, que lo viven, van a tener que imaginar una solución. Una vez que ustedes imaginan esta solución, pues necesariamente tienen que ponerla en práctica. Por ejemplo, a lo mejor si yo me hubiera encontrado con que, bueno, más bien como me encontré en otra clase, que 50% de los alumnos reprueban un examen, pues tengo que analizar qué pasa. Y tengo que imaginar cómo puedo cambiar esa situación, porque yo no quiero que reprueben, pero tampoco los quiero pasar nada más por pasarlos. Entonces, yo tengo que imaginar cómo puedo solucionar esa situación. Entonces, a lo mejor pienso, necesitan una guía de estudio o necesitan un mecanismo para tener más claros los conceptos y saber que tienen que estudiar porque tienen como excusa que no tienen tiempo suficiente. Pero bueno, yo tengo entonces que poner en práctica esa solución. Y voy a decir, a ver, para el segundo parcial, aquí está esta guía de estudio con los conceptos que necesitan aprenderse para solventar un examen teórico de opción múltiple con mayor facilidad. Entonces, llega el día del examen, los califico y yo tengo que evaluar, a ver, esa guía realmente los ayudó a sacar una mejor calificación respecto del parcial anterior, no salieron mejor, sí se memorizaron los temas, pero cuando les pedí que relacionaran columnas o que completaran o que hicieran preguntas abiertas, salieron igual de mal. Entonces, yo voy a evaluar si las acciones emprendidas fueron las adecuadas y realmente me ayudaron a obtener los resultados que yo necesitaba. ¿Para qué? Para en caso de que sí o en caso de que no, yo pueda modificar mi práctica con base en lo observado. Si yo me doy cuenta que no funcionó, entonces, pues tengo que modificarlo. Si me doy cuenta que todos sacaron completas las preguntas de opción múltiple, pero en todas las demás les fue mal, pues yo tengo que modificar mi práctica. Si yo me doy cuenta de que de repente todos sacaron 10, eso también es sospechoso porque significa que o lo hice demasiado fácil, o se copiaron, o algo pasó. Entonces, yo tengo que adaptar mi práctica a la luz de lo que va sucediendo. Entonces, si se fijan, muy en el fondo, la diferencia entre Eliot y Whitehead es que Whitehead lo presenta de una manera más natural, a la forma en la cual nosotros desarrollamos nuestra práctica docente. Lo presenta de una manera mucho más simplificada y en realidad no tiene ninguna pretensión, no nos establece una serie de terminologías complejas, la elaboración de informes, la recopilación de datos, simple y sencillamente nos dice de manera natural lo que ocurre en el aula. En este sentido,
la investigación de Whitehead pues sería la más sencilla y la más plausible dentro de la práctica. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, No, profe. perfecto. Ahora sí, nosotros tendremos que hablar sobre las técnicas para la obtención de la información que nosotros vamos a recopilar. La siguiente clase ya vamos a comenzar a ver de manera mucho más precisa las técnicas, pero por el día de hoy vamos a quedarnos con las técnicas que nosotros tenemos que utilizar de acuerdo a qué, de acuerdo al tipo de enfoque o el tipo de información que nosotros vamos a recopilar. Entonces, nosotros vamos a tener básicamente 4 perspectivas, que es la perspectiva individual, la perspectiva respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, la organización institucional y el contexto social, familiar, etc. Desde esta perspectiva, yo diría, cuando nosotros vamos a hacer investigación y vamos a tener que recopilar información de manera individual, estamos haciendo referencia al análisis de la información que nos da una sola persona. Ajá. Entonces nosotros vamos a requerir una serie de técnicas orientadas a obtener información de una sola persona. Por ejemplo, ustedes quieren observar y entender cómo desarrolla su clase un profesor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues implementar una serie de técnicas para poder obtener información de ese profesor. Puede ser, por ejemplo, un registro anecdótico, es decir, que él les cuente o les muestre, por ejemplo, qué ha ocurrido dentro de sus clases, que ocurra de manera relevante, que recuerde, por eso es anecdótico, porque él lo cuenta desde su perspectiva personal. En contraposición, nosotros tendríamos a la entrevista. La entrevista básicamente cambia respecto al registro anecdótico en que ustedes hacen una guía particular de lo que quieren observar. Dentro de una entrevista, idealmente, ustedes tendrían 2 cosas. Una serie de preguntas, un cuestionario que ya esté claramente establecido y que les diga qué información quieren obtener. Y por otra parte, ustedes tienen que tener la habilidad o el conocimiento de que si están haciendo una entrevista en vivo, no siempre van a seguir ese cuestionario, sino que tienen que ser versátiles y adaptables a que conforme la información que les dé el sujeto, ustedes van a hacer las preguntas necesarias para obtener la información que necesitan, aunque estén fuera de su cuestionario. Y finalmente, pues estaría la observación, grabación. ¿Cómo o cuál es la forma más sencilla de observar el desarrollo, por ejemplo, de una clase o de un proceso educativo? Pues observarlo, ¿no? No sé si ya les ha tocado en algún momento, en alguna de sus clases, que entra un observador, entra el coordinador, la jefa de calidad o cualquier persona a observar su clase. ¿Para qué? Pues precisamente para poder evaluarla y para poder plantear los cambios necesarios para su adaptación. En contraposición, cuando nosotros vamos a desarrollar un análisis sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros nos damos cuenta que básicamente tenemos un proceso donde tenemos a una serie de sujetos que están interactuando, pero lo que nos interesa no son los sujetos, sino es precisamente ese proceso. Y para analizar el proceso, nosotros vamos a poder recurrir a otras técnicas, como puede ser la observación sistemática, es decir, si el profesor tiene una planeación y tiene una serie de pasos o de planteamientos para el desarrollo de la clase, nosotros vamos a observar con un guión establecido cómo se desarrolla esa clase. Por ejemplo, la teoría dicta que yo tengo que saludarlos, pasar lista, hacer un planteamiento de los objetivos de la clase del día, y alguien con un guión podría ir tachando. A ver,
llegó y no los saludó, como el borras, nada más empezó a pasar lista. Luego no les dio objetivos, nada más saltó directamente a darles la clase. Luego se acordó y se regresó para darles los objetivos. Entonces, todo eso sería una observación sistemática, cuando ustedes no están tratando de descubrir, sino de describir si lo que está ocurriendo ocurre de la manera esperada. Otra idea sería el perfil de clase, que es básicamente analizar, de acuerdo al perfilario de las clases, si ésta se está desarrollando de la manera esperada. Hay clases prácticas, hay clases teóricas, y cada una debe atender a determinados perfiles. La entrevista que en realidad sería un comodín para los 4 tipos de enfoques, también nos serviría para este proceso. Y finalmente, el análisis documental. Les platicaba, yo como docente tengo que producir una serie de documentos para el desarrollo de una clase. Y ustedes podrían analizar mi clase sin nunca visitarla. Básicamente, ¿a través de qué? A través de esos documentos. Por ejemplo, podrían revisar la planeación que yo tengo que entregar, las políticas de clase que ya conocen, las políticas de evaluación, los exámenes parciales, las diferentes presentaciones, el registro de las tareas. ¿Para qué? Para tratar de entender cómo se está desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Muy bien. A continuación, nosotros tendremos el enfoque de la organización institucional. ¿En qué consiste este enfoque? Es cuando nosotros básicamente vamos a tratar de analizar cómo se desarrolla la estructura dentro de una determinada organización. Por ejemplo, si ustedes analizan la estructura dentro del Centro Universitario Palmira, hasta arriba, pues nosotros tendríamos al rector. El rector desarrolla en realidad un papel más de carácter administrativo y de representación que formalmente académico. ¿Por qué? Porque a nivel académico nosotros tenemos a un director. Luego, nosotros tendríamos una serie de coordinadores, de acuerdo a las 3 áreas que se enseñan dentro de la institución. Por ejemplo, nosotros tenemos al coordinador Héctor, y debajo de él, pues nosotros tenemos a una serie de docentes que cada uno da su clase de acuerdo a lo que se va estableciendo dentro de esta cadena de mando. Dentro de la organización institucional, nosotros buscaríamos tratar de comprender cómo esta estructura básicamente afecta el desarrollo ya sea de las experiencias individuales, tanto a docentes como a alumnos, o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, en este sentido, podemos llevar a cabo también un análisis documental. Por ejemplo, no sé si lo han notado, espero que sí se note porque ha sido mucho trabajo, que en teoría nuestras clases son fundamentalmente distintas este cuatrimestre a través de la plataforma de lo que son o de lo que sucedió el último parcial el cuatrimestre pasado. En teoría, también no sé si han notado que nuestras clases ya son más uniformes. Ya no hay un formato conmigo y un formato con el profesor Luju y un formato con los otros profesores que tienen, sino que todos tenemos un diseño más o menos igual en todas las clases. Y esto se debe, por ejemplo, a que nos dieron una capacitación y que nos dieron una serie de videos y que nos dieron una jornada en 2 partes bastante larga sobre cómo teníamos que hacer las cosas. Y luego hay un proceso de evaluación donde se revisan las clases y se revisa la plataforma y vamos poniéndole palomita o tache de acuerdo a si el profesor tiene el modelo, la plataforma está en semanas y no en tópicos, tiene una portada, tiene una imagen, tiene su imagen en su perfil. Y ustedes podrían hacer un análisis de esta organización institucional a través de un análisis documental de ese tipo de informaciones. Pueden revisar los reglamentos y la medida en la cual se cumplen. Pueden revisar, por ejemplo, todas las planeaciones, ya no una individual de un profesor, sino las de todos los docentes,
para ver si realmente todos están cumpliendo con determinadas características. Adicionalmente, ustedes pueden llevar a cabo una observación particular. Pueden observar dos tipos de situaciones. Por ejemplo, situaciones formales. Nosotros como docentes nos reunimos antes una vez al cuatrimestre, ahora creo que va a ser cada mes para las adecuaciones necesarias dentro de la plataforma, junto con el coordinador para discutir los problemas, las necesidades y los cambios que necesitamos hacer a nuestra práctica docente. Ese es un ejemplo de una situación formal. ¿Por qué? Porque es una situación estructurada por parte de la administración. Pero también podrían observar situaciones informales. Por ejemplo, irse un día entre clases, ahí a las sombrillas, para ver cómo conviven los profesores, ¿no? O podrían, por ejemplo, es muy dado en la institución que los administrativos celebran los cumpleaños y tienen un pastel y todo. Entonces podrían ir y observar esa situación informal que sin embargo forma parte de la institución. ¿Para qué? Pues para tratar de entender las situaciones, todo lo que ocurre, cómo se desenvuelven las relaciones, etcétera. Adicionalmente, ustedes pueden llevar a cabo una observación de la vida en los espacios comunes. Por ejemplo, ustedes habrán notado que a eso de las 10 de la mañana el patio se vuelve un tianguis, ¿no? ¿Por qué? Porque salen todos los alumnos, porque están comprando tortas de tamal, porque están comprando café, tortas, lo que sea necesario para comer y seguir con el resto de sus clases. Ustedes pueden observar y llevar a cabo una investigación solo sobre el uso de esos espacios comunes y cómo incide en el resto de la enseñanza. Y finalmente, les decía, la entrevista es un comodín, pueden llevar a cabo una entrevista sobre cómo se desarrolla el trabajo institucional. Finalmente, nosotros tendríamos el contexto social, que está relacionado con la parte cultural o con la parte familiar. Dentro de esta idea, nosotros podemos llevar a cabo, les repito, una entrevista, podemos hacer un cuestionario. Aquí la diferencia sería un cuestionario que llenen las personas y no que ustedes apliquen como una entrevista. Y finalmente, la observación de los contextos escolares. Aquí yo les haría mucho énfasis en que esta parte del cuestionario es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que tienen dos universos, básicamente. Uno es la escuela, donde ustedes observan a sus alumnos, a los docentes, a los directivos, a todas las personas que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera tradicional. Sin embargo, dentro de la vida de un ser humano, esta es una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque la escuela forma parte de la sociedad. Y si ustedes quieren comprender qué está influyendo dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen que salir del ámbito escolar y observar qué sucede, por ejemplo, en las casas de sus alumnos. Y como es muy difícil ir a cada una de las casas de sus alumnos, la mejor forma es a través de un cuestionario. Por ejemplo, supongo que en su experiencia dentro del CUP, en varias ocasiones ya les han aplicado encuestas, test, les han pedido que entren a internet para resolver un cuestionario. Esa es una observación social dentro del contexto de la investigación-acción. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ok, eso ver más cuánto tiempo me queda. Dentro de las técnicas, les decía, nosotros también lo podemos observar ya no de acuerdo al enfoque de análisis, sino de acuerdo a la finalidad del registro. Desde esta perspectiva, nosotros tendríamos que poner énfasis en qué es lo que queremos conservar, es decir, está ahí el objeto que queremos analizar, ¿qué vamos a recordar de ese objeto? Bajo esta perspectiva, nosotros podemos partir de conservar lo significativo. ¿Qué quiere decir conservar lo significativo? Conservar aquello que es relevante para el sujeto.
Para esto es ideal el registro anecdótico. ¿Por qué? Porque refleja no la totalidad de lo que ocurrió en la realidad, sino aquello que es relevante para la persona que estamos observando y sobre la cual queremos aprender. En contraposición, nosotros tendríamos conservar con detalle. Para conservar con detalle, nosotros necesitamos transcribir la realidad de la manera más exacta y precisa posible. Por eso, nosotros tendríamos las notas de campo, que es una técnica que nosotros tomaríamos de la etnografía, sería literalmente un diario de campo, donde como ya platicamos es anotar con mucha precisión qué ocurre. Tendríamos la transcripción de las entrevistas, donde no es lo que nosotros entendimos de la entrevista, sino exactamente palabra por palabra lo que nosotros recopilamos. Nosotros también podríamos tomarlo desde la perspectiva de la producción verbal. Si lo que a nosotros nos interesa es tener un registro muy preciso de lo que ocurrió y de esa interacción tal cual ocurrió, nosotros podemos simple y sencillamente recurrir a una grabación. ¿De qué? De audio o de video. Y finalmente, podríamos tratar de conservar lo que se percibe como un todo fijo. Esto que tiene un nombre así como muy metafísico, básicamente hace referencia a la conservación de la imagen. Ajá. Piensen que antes del siglo XX, tratar de conservar las cosas tal cual las veíamos era muy complicado. ¿Por qué? Pues porque no teníamos los medios. A través de la invención de la fotografía, nosotros básicamente tuvimos la oportunidad de tomar una imagen de la realidad y conservarla para la historia. Actualmente, obviamente, ya la fotografía es muy linda, pero si realmente queremos entender el contexto y el proceso de algo, podemos grabar un video o podemos tomar diapositivas, que es otra forma de llamar a las fotografías. Entonces, básicamente esta es la idea. Cuando nosotros hacemos referencia a la finalidad del registro, hacemos referencia a qué información nos es relevante para conservarla. A continuación, nosotros tendríamos qué tipo de técnicas vamos a utilizar dentro de la investigación-acción. Dentro de la investigación-acción, nosotros tendríamos 4 tipos de técnicas fundamentales. Técnicas basadas en la observación, técnicas basadas en la conversación, análisis de documentos y medios audiovisuales. Técnicas basadas en la observación hace referencia al papel que tiene nuestro investigador. ¿Dentro de qué? Dentro del objeto que está tratando de analizar. De acuerdo a lo que él observa, entonces puede llevar a cabo diferentes técnicas. Técnicas que, como pueden ver, no son fundamentalmente distintas de lo que nosotros platicamos dentro de la etnografía. Porque tenemos la observación participante, notas de campo, diario de campo, registros, informes, perfiles, escalas de medida, que básicamente hacen referencia a la forma en la cual nosotros lo observamos. Si nosotros, más que la observación visual y presencial, queremos obtener información a través de la interacción con otro ser humano, nosotros tenemos una serie de técnicas basadas en la conversación. Técnicas como el cuestionario, la entrevista o los grupos de discusión permiten obtener información a través de la interacción con otro ser humano a través del lenguaje, donde ya no necesariamente tuvimos que observar qué sucedía, sino que esa persona nos puede relatar cuál fue su observación de lo sucedido. Y en el análisis de documentos, pues nosotros tendríamos cualquier técnica que esté relacionada con la implementación y el estudio de papeles. Ajá. Entonces tenemos documentos oficiales, documentos personales, diarios, pero diarios que no fueron tomados por el investigador, sino diarios que fueron tomados por la otra persona. Y finalmente, tendríamos los medios audiovisuales, que ya vieron, es la fotografía, la grabación de video, la grabación de audio. Finalmente, nosotros tendríamos
que hay dos tipos muy generales de investigación-acción. La investigación-acción de carácter cooperativo y la investigación-acción de carácter participativo. Dentro de la investigación-acción de carácter cooperativo, nosotros tendríamos que, es básicamente un modelo que está orientado a investigar los problemas dentro de la educación. La única diferencia o la diferencia sustancial entre ambos modelos es que dentro de la investigación cooperativa, nosotros vamos a tener a dos sujetos que van a ser distintos y que van a trabajar de manera conjunta. Nosotros tendríamos en primer lugar al docente, a la persona que ya está en el aula dando la clase, y por otro lado tendríamos como una persona distinta al investigador, donde ambos van a trabajar para un fin común. El docente recibe al investigador para que lo ayude a mejorar su clase y su práctica docente. El investigador le solicita al docente trabajar en su clase, ¿para qué? Para poder llevar a cabo la investigación. En contraposición, dentro de la acción participativa, nosotros tendríamos idealmente a un solo sujeto. Tendríamos a un docente que lleva a cabo también las tareas de investigación. Sobre todo, en este papel, nosotros haríamos una adición. Nosotros vamos a tratar de hacer partícipes a otros sujetos que van a tener ahora un papel distinto dentro de la investigación-acción, porque no son ni docentes ni investigadores. Básicamente es tratar de hacer partícipes de ese proceso a los alumnos o a cualquier otra persona que participe de ese proceso. ¿Para qué? Para que como participantes de esa misma comunidad nos ayuden a crear conocimiento científico sobre ellos mismos. Es decir, es hacerlo un poco más interactivo y no tratar a los alumnos como un objeto de estudio ajeno, sino que ellos también tengan un poco ese papel de investigadores. Disculpen que me haya ido un poco rápido con las últimas presentaciones, pero ya nos corretea un poco el tiempo. ¿Dudas sobre la investigación-acción? No, profe. ¿Todo claro? ¿Las dudas hasta el examen, como siempre me dicen? Más que claro. Muy bien. Para la siguiente clase, hubo una razón particular por la cual no hice mucho énfasis en las diferentes técnicas. Nosotros vamos ahora sí a comenzar a analizar lo que es esta expresión muy fea que no me gustó nada cuando la encontré en su temario, que es la recogida de datos en la investigación cualitativa. Nosotros regularmente tenemos una palabra más adecuada, más bonita, para decir esto mismo, que es la recopilación de datos en la investigación cualitativa. Entonces nosotros vamos a comenzar a analizar las metodologías, las técnicas y las estrategias para la obtención de la información. Y nosotros, y me gustaría que lo guardaran un poco para su siguiente tarea, vamos a hacer mucho la distinción entre lo que es una técnica y lo que es básicamente un instrumento. Recuérdenlo para la siguiente clase, porque es importante esta distinción. No es lo mismo, por ejemplo, una entrevista que el guión de la entrevista. Entonces me gustaría que recuerden eso un poco. Para el próximo sábado tienen como tarea su ensayo correspondiente a los métodos, técnicas y estrategias para la obtención de la información. Me gustaría hacer una aclaración. Idealmente, yo le pongo al sistema, según yo, que todas sus tareas me las puedan entregar durante todo el sábado. A veces me confundo un poco el sistema porque le pongo fecha de entrega y fecha de corte, y como platicaba al principio con una de sus compañeras, le ponía que la tarea estaba siendo entregada con retraso.
voy a verificar qué está pasando, no importa, mientras me la entreguen el sábado, yo no tengo ningún inconveniente. Profe, Adicionalmente, dígame. lo que pasa es que le pone, por ejemplo, le puso en esta última ocasión que para el día 20, pero Ujú. decía día 20, 000 horas. O sea que a las 12 de la mañana, Ajá, el día de hoy. Por eso cuando uno la quiere subir hoy en la mañana o un poquito antes, ya sí, nos marca retraso. Entonces le tendrá que poner Profe, 20 dígame. a las 11 horas. O digo Ok. así, o 22 horas, así. ¿Alguien más Y me también decía? pone muchos, sí, también, bueno, en el último ensayo sí nos pidió como que varios filtros para subir la tarea. ¿Esa la pone usted ¿Qué o es filtro? automático de, así como desea subir, estás seguro de que deseas subir tu tarea? Es que es para Sí, ver si estás seguro que sí la hiciste bien, Diana. Ya en sáquela, efecto, profesor. eh, es algo que viene por default en el sistema. La idea un poco es, ¿ven que les aparece como borrador? Sí, Eh, la idea es que ustedes podrían arrepentirse y decirme, no, 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 ese no es este. Creo que también en alguna ocasión a alguien en ese grupo le ha pasado que se equivocan de documento o me mandan el borrador y no la versión completa. Eh, Venga, la idea dentro del sistema es que ustedes me confirman que me lo están enviando. No sé si la simplificación sería más adecuada, así viene por default, lo podemos intentar para la siguiente tarea. Eh, Finalmente, yo sé que los sistemas son falibles, no se preocupen, ya lo hemos platicado, si lo suben y se queda como borrador, no pasa nada, o sea, yo igual lo califico y no les resto validez a sus tareas ni puntos. Si la tarea dice entregada con retraso, igualmente, o sea, eso no les resta puntos ni nada por el estilo, simple y sencillamente son temas como muy técnicos. Voy a tratar de simplificar eso y voy a tratar de, a partir de la siguiente clase, ponerlo hasta las 23:59 del sábado correspondiente para que ya no les aparezca ese mensaje molesto que en realidad no les afecta en nada. ¿Alguna otra duda? no, ninguna, profe. ¿No? No, profe. Una Como vez siempre. aclarado ese punto, ya estamos más Bueno, tranquilos. perfecto. Una vez, bueno, de nuevo, como siempre, están mis fuentes, son las mismas que les dejo un poco para la tarea, para que tengamos el mismo contexto cuando platicamos. Y pues, muchas gracias. De nuevo, gracias por estar aquí, gracias por su asistencia. Me da siempre gusto verlos, espero que todos estén bien. No insistan en salir, no se enfermen, no arriesguen su salud. Espero ya seguir platicando con ustedes. Si tienen alguna duda en la semana me pueden decir. Que tengan un bonito fin de semana y espero Igualmente, verlos, profe. verlos en algún momento físicamente. A veces Igualmente, profe, de que tamal. tenga excelente fin. Hasta luego, Cuídese, niños, profe, que nos estén muy bien. vemos, bye. Gracias, profe, que esté Bye. bien. Bye. Bye. Bye, niños, cuídense.